Quería seguir hablando de las medidas cautelares, pero si ustedes me permiten, quiero hacer un comentario a una serie de situaciones hoy. Uno de ellos es que hay una parte del país en el que se puede no aplicar la prisión preventiva oficiosa y hay una parte del país en el que sí se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Ambas posiciones en relación con lo que la Corte Interamericana resolvió sobre la prisión preventiva oficiosa. Es lógico que si yo voy a la parte norte, digámoslo así, ese amparo, ese juicio de amparo puede resolverse con lugar y por tanto exigirse que se dé la medida cautelar o que no se dé la medida cautelar o que no se aplique la prisión preventiva oficiosa. Es lógico que si yo me voy a la parte sur, ese tribunal que considera que hay una disposición constitucional en contra de a favor de la prisión preventiva oficiosa, va a resolver sin lugar el amparo y por tanto va a mantener la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto en un país como México de 32 entidades federativas divididas en dos? ¿Qué significa esto en un país en el que hay una constitución federal y 32 constituciones locales? ¿Qué significa esto en un país que tiene un Código Único Nacional de Procedimientos Penales, aunque tenga 32 códigos de derecho penal? Significa un desorden filosófico, significa un atentado. Ahora que estamos con tantas guerras, ¿no? Un atentado, nada menos que contra la constitución política, una, un modo medio jocoso, para no decir charlatán, de acoger la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lógicamente, no comprender desde el caso Radilla lo que ha significado para México el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Y lógicamente jugar el juego político, jurídico político, jurídico económico político, o peor todavía, el juego entre la justicia y el derecho, porque si voy donde fulano me conceden y si doy donde sutano me deniegan. Y entonces terminamos nosotros contra los principios más importantes del derecho constitucional a obtener justicia en el norte y injusticia en el sur. Y por tanto ir eliminando el procedimiento en el sur porque solamente obtenemos en el norte. El día en que cada uno de nosotros escojamos dónde se nos resuelven los casos, empezamos a lógicamente producir criterios encontrados, subjetivos, que podrían corromper el modelo constitucional y por tanto el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y lógicamente los modelos procesales. Hay una constitución que impera o que debe imperar. Y para que esa constitución impera y deba imperar, México necesita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero, resuelva sobre los alcances jurídico-procesales constitucionales de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa y uno de los grandes poderes mexicanos, el poder legislativo federal en dos cámaras, debe asumir con responsabilidad lo que esto ha significado respecto a un ataque jurisprudencial internacional del derecho internacional público de la Corte Interamericana
de derechos humanos respecto al artículo 19 constitucional. Si no nos tomamos en serio esto en general, si no nos tomamos en serio el mandato constitucional y peor todavía cuando se cuestiona en el artículo 19 ese mandato constitucional, de modo que el Congreso reaccione y la Corte Suprema o la Suprema Corte de Justicia de la Nación reaccione, si no nos tomamos en serio esto, es muy sencillo. Es como cuando los borrachos empiezan a consumir licor en una cantina y empiezan con los chistes y después con las canciones y al final terminan como borrachos. Se llama charlatanería. Y cuidado, México. No puedes permitir que la interpretación y la lectura de la Constitución y de la ley, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, termine en charlatanería. Perdón. Muchas gracias.